Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Voy a poner, ahí están los tres reyes. Repite conmigo, el primer rey es Saúl, segundo rey David y tercer rey Salomón. No te olvides, estamos hablando de este periodo llamado el periodo de la monarquía, que se llama también el Reino Unido. El Reino Unido. Dios quiere, o mejor dicho, Dios quiso en el pasado que su pueblo sea conocido a través de Israel al mundo. Dios quería que el mundo conozca al Dios de Israel, no del hermano Israel, sino del pueblo de Israel. Bueno, ahora él también, pero esa era la gran tarea que tenía Israel, dar a conocer al mundo quién era el Dios de Israel. Nosotros tenemos el mismo propósito, el mismo mandamiento: dar a conocer al mundo quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la gran comisión, ¿qué implica la gran comisión? Por tanto, ir y hacer conocer al mundo quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, que Él te ofrece para que tú puedas acercarte a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que en esta mañana yo no tengo que inventarme un tema, porque vamos a seguir con la vida de Saúl, Y ya hemos visto un poquito de la vida de Saúl, y yo quisiera que si me pones el gráfico de la vida de Saúl, donde empezamos en el capítulo 8 de 1 Samuel, ¿se acuerdan? 1 Samuel capítulo 8, donde vemos una tragedia que el pueblo pide un rey. Dice el capítulo 8, si vas ahí, 1 Samuel capítulo 8, en el versículo 5, y dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Israel pide un rey como tenían los demás pueblos, un rey. Ahora, fíjate que aquí Saúl es uno de los personajes en la Biblia que vos vas a ver que él empieza bien. Él empieza aparentemente bien, pero desgraciadamente vamos leyendo la vida de Saúl y vamos a ver que este hombre, en el caminar de su vida cristiana, en vez de meterse en la historia de Dios, el tipo comienza a salirse de la historia de Dios para hacer su propia historia. Y tristemente la historia del hombre siempre terminará mal. Siempre que el hombre quiere vivir apartado de Dios, sin conectarse con los propósitos eternos de Dios, el resultado es tragedia. Pero cuando el cristiano, aún hablando del cristiano, tiene su responsabilidad de caminar diariamente con el Señor Jesucristo, diariamente, vas a ver que el resultado tiene otro sabor, tiene otra forma de terminar la vida, la trascendente. Tu vida comienza y termina siendo trascendente. Cuando yo pienso en la vida del apóstol Pablo, uno diría: ¿te acuerdas cómo terminó el apóstol Pablo? ¿Dónde terminó el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas? En la cárcel. Y uno diría: uy, qué fracasado este hombre. Terminó en la cárcel, un hombre que sirvió a Dios toda su vida, un hombre que vivió para Dios toda su vida, un hombre que tenía una pasión por Dios, termina
en la cárcel, en una mazmorra, sufriendo de hambre, de frío, sin amigos. Pero es interesante que en esa mazmorra, en esa cárcel, Dios le revela sus 4 epístolas, que para la iglesia ha sido el alma mater de la iglesia. Las epístolas de la cárcel de Pablo: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Cartas que han inspirado al cristianismo, porque cada una de esas cartas hablan de quién es Cristo y por qué es que Cristo es la cabeza de la iglesia, y por qué es que Cristo es el fundamento de la iglesia, y por qué es que Cristo tiene la soberanía, el poder, la autoridad sobre toda su iglesia. Todo depende. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Ok, entonces, 1 Samuel capítulo 8 vemos, el pueblo se equivoca. Danos un rey como todos los demás pueblos tienen un rey. ¿Sabes? Eso me llama mucho la atención, porque si vos ves nuestra juventud, tiene la misma tendencia. Y no solo los jóvenes, también los adultos, muchos adultos. A ver, yo quiero la misma troca que tiene mi vecino. Yo quiero la misma casa que tiene mi vecino. Eso es prácticamente lo que estaba diciendo Israel. El pueblo decía: queremos un rey como los demás. Los jóvenes dicen: a ver, miran la sociedad, miran a sus alrededor, miran a sus amigos y dice: papá, yo quiero el jean roto que tiene mi amigo. ¿Viste los jeans rotos que tienen sus amigos? Quieren un igualito al jean roto que tienen sus amigos. O quieren: mira a mi amigo, papá, si le ves, tiene tatuado ahí una en su mano, en sus piernas, en su espalda. Yo quiero un tatuaje igualito que mi amigo. En la misma situación de Israel: Señor, danos un rey como todas las naciones. ¿Sabes cuál es el problema de Israel? Del pueblo de Israel, que perdió identidad. Perdió identidad. Cuando tú pones a Dios a un lado, tu identidad pierde sentido. Tu identidad pierde valor. Tu identidad comienza a tener conflictos. A veces de superioridad, conflictos de superioridad, te quieres parecer mejor que los otros, o conflictos de inferioridad. Sí, pobrecito de mí, yo no puedo, este pecado siempre he tenido, pobrecito de mí. Con complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque la identidad que los hijos de Dios hemos recibido es una identidad que viene de afuera. Es una identidad que Dios nos ha dado. Tú vales, tú eres, no por lo que haces, no por los títulos, no por lo bonito que eres, no por las obras que hagas. Tú no vales por estas cosas. Tu valor es porque Cristo, lo que ha hecho Él por ti y por mí, ese es el valor que tenemos. Delante de Dios valemos por la persona de Jesucristo. En el Nuevo Testamento es bien claro cuando dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que en Cristo nuestra identidad está asegurada. No necesitamos parecernos a los demás. Necesitamos saber lo que Cristo dice: quién soy yo. Y eso es suficiente. Pueden decirnos, pueden hacernos, como al principio la iglesia primitiva padeció persecución, padeció de hostilidad. Donde iban eran perseguidos, eran torturados, eran rechazados, pero la iglesia permanecía firme, porque la iglesia del inicio sabía que su identidad estaba en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok, fíjate que entonces aquí Israel comienza mal. O sea, hay un punto en su vida de la historia de Israel que
cambian el gobierno de ellos. Ya no quieren a Dios, quieren que les gobierne un rey. Y después vimos, ¿no?, que Dios dijo que la frase que aprendimos de este capítulo es: Dios permite cosas, pero Él no aprueba tales cosas. Ese es el tema de ellos quisieron un rey. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Samuel: ¿quieren un rey? Dales un rey. Pero ojo, algunos dicen: sí, Dios me permite que tenga mi casa, Dios permite que tenga la troca, Dios permite que tenga el pantalón roto, Dios permite que tenga el tatuaje. Sí, cuidado, porque las consecuencias son las trágicas, la tragedia que vamos a tener que enfrentar. Y ese fue el problema de Israel, las consecuencias de tener un rey humano. Y les dijo Dios: diles lo que les va a hacer al rey. Y ahí, si tú sigues leyendo el capítulo 8, le dice: mira, lo que el rey humano va a hacer con el pueblo de Israel, va a pedir a tus hijos que se alisten al army. Va a pedir que tus hijos se vayan a pelear en las batallas. Va a pedir que tus hijos sean los soldados del rey. Va a pedir que tus hijas sean concubinas del rey. Que tus hijas sean parte del harén de los reyes. Eso va a suceder. Va a suceder que Israel, ahora vas a tener que pagar tributos al rey. ¿Pediste un rey? Pues atente a las consecuencias de tener un rey. Porque Dios no había pedido nada de eso antes. Pero ahora quieren un rey. Bueno, diles, Samuel, lo que les va a pasar cuando tengan un rey. Cómo van a tener que tu familia, tu descendencia, ser esclavos de ese rey. Wow. Bueno, capítulo 8, entonces vimos ahí a Saúl siendo ese rey, permitido por Dios para que el pueblo se organice en ese tiempo. Ahora, Saúl, siendo rey, comienza a hacer cosas tontas. Y si tú ves en el capítulo, después seguimos del capítulo 13, cada vez que vas a ver la historia de Saúl, vas a ver y te vas a encontrar el capítulo 13, versículo 13. Mira lo que dice 1 Samuel 13:13. Y esto es trágico porque esto sucede no solamente con Saúl, pero esto puede suceder en la vida de cada creyente. De aquel creyente que está despistado, de aquel creyente que no está conectado con Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Capítulo 13 habla de una situación de Saúl donde él, en vez de obedecer a Dios, él quiso ser más bueno que Dios. Capítulo 13, la historia fue, ¿te acuerdas? De que Samuel le dijo: mira, Saúl, antes de salir a la guerra, antes de salir a la guerra, vamos a hacer un sacrificio y vamos a preguntar a Dios si salimos o no. Claro, los filisteos estaban acampando alrededor de Israel y ya la pelea, y ya parecía que los filisteos venían. Y entonces Saúl se desespera. Pasaron los 7 días y Samuel no había venido, y entonces Saúl se desespera, se precipita y toma una decisión mala. Se apresura, hace algo impulsivo y termina siendo egoísta, porque en vez de dejarle a Samuel que haga el sacrificio, porque Samuel era el encargado del sacrificio, él toma el papel de sacerdote. Y entonces Samuel, cuando llega y ve que
Israel ha salido a la guerra y es derrotado, Samuel dice: locamente has hecho, Saúl. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que escuchar a Dios decirnos: locamente has hecho? ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no fuiste pasivo antes de hacer cosas impulsivas? ¿No te ha pasado que cuando tienes problemas de dinero, qué haces? ¿Consultas a Jehová primero? ¿Qué haces? ¿Consultas el budget, el presupuesto primero? ¿Qué haces? Cuando estás en problemas económicos, ¿qué haces? Cosas impulsivas. En vez de preguntar a Dios primero, nosotros nos apresuramos a tomar las decisiones. Nosotros somos muy impulsivos, somos egoístas. Las decisiones las tomamos para nuestra conveniencia. Y ahí es el problema de Saúl. Comienza a mostrar esa parte miserable de su corazón, que él no quería hacer las cosas obedientes a Dios, sino que él quería hacer las cosas a su manera. A él no le importó que Samuel era el sacerdote. No, él dijo: ¿qué me importa el sacerdote? Yo voy a hacer el sacrificio. Wow. Dios había dicho: no, déjale a Samuel que haga el sacrificio y yo les voy a decir si van a salir o no a la batalla. Es terrible, hermanos, no respetar los roles que Dios nos da. Cada uno tenemos roles que cumplir. Yo me atrevo a decir que hoy la iglesia está sufriendo las consecuencias de saltarnos esos roles que Dios nos manda, esos roles que Dios quiere que cada uno desempeñemos en la iglesia. Por ejemplo, esposos, ¿cuál es tu rol? Esposos, ¿hay aquí esposos? ¿Hombres? ¿Varones? ¿Machos? ¿Hay? ¿Cuál es tu rol? Jaimito, ¿cuál es tu rol? Roberto, ¿cuál es tu rol? Papá, ese es un rol, pero ¿cuál es el rol mayor de papá? Líder. El líder es el que provee, el que cuida, el que es papá, el que es esposo, el líder. Ese es tu rol, de proveer, de cuidar, de ministrar. Ese es tu rol. ¿Cuál es el rol de la mujer? Hermanitas, sin miedo al éxito, dígalo. Ayuda idónea. Ese es tu rol. Ayudar al hombre, ayudar a tu esposo, respetándole, amándole, sometiéndote. Ese es tu rol. ¿Cuál es el rol de los hijos? Hijos, ¿hay aquí hijos? ¿Cuál es tu rol, Jefferson? Honrar a tu padre y a tu madre. Ese es el rol. Mientras tú hagas tu rol, hermano, vas a ser feliz. Vas a tener la bendición de Dios. Después Pablo dice: ¿cuál es el rol de los amos? ¿Cuál es el rol de los amos? Diríamos en nuestros medios, en nuestro tiempo, nuestros patrones. ¿Cuál es el rol del patrón? No explotar a sus trabajadores, cuidar a sus trabajadores, proteger a sus trabajadores. ¿Cuál es el rol de los trabajadores? Someterse a sus amos. ¿Cuál es el rol de los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es el rol del pastor? ¿Cuál es el rol del pastor? Cuidar la grey. ¿Cuál es el rol de la grey? Someterse al pastor. ¿Te das cuenta? Todo tiene un orden, todo tiene un diseño divino. Vos te sales del diseño y destruyes todo. Tristemente, este es el caso de Saúl. No respetó los roles y él quiso ser rey, sacerdote y todo.
Bueno, capítulo 13, Saúl comienza mal, haciendo cosas locamente. Luego vimos capítulo 15, hay una historia aquí muy interesante donde otra vez Dios, hablando con el profeta Samuel, le dice: ve y dile a Samuel lo que tiene que hacer. ¿Te acuerdas lo que le mandó a hacer? Capítulo 15, versículo 2 dice así, mira: así ha dicho Jehová, Dios de los: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. ¿Qué era la orden, hermanos? ¿Qué era la orden? Eliminar por completo a los amalecitas. Ahora mira, ya hablamos por qué Dios mandó. El juicio de Dios que tenía para los amalecitas había sido postergado, pero ahora Dios usa a Saúl como su instrumento para traer juicio a los amalecitas. Y Dios le dice a Saúl: Saúl, tú eres el rey y voy a usarte para que el juicio que yo tenía contra los amalecitas, tú termines destruyendo a todos. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Saúl otra vez muestra su incapacidad de someterse a Dios y obedecer a Dios. Porque Saúl va a la batalla, mata a todos menos al rey. Tristemente, después la historia vas a ver cómo este rey una vez más regresa a su pueblo, reúne otro ejército y después Amalec es la pesadilla de Israel por no haber exterminado. Pero Dios otra vez permite, pero no está aprobando la desobediencia de Saúl. Ahora mira, este texto hemos hablado la semana pasada. Yo tengo un video, voy a pasar un video ahorita. Si me ayudas con el texto, con el video. Mira, muchos toman este texto, han tomado este texto especialmente para decir y apoyarse en que si Dios permitió matar a gente mala, pues tú también tienes permiso para matar gente mala. O gente que tú quieras o veas que se te interpone en el camino. Y es interesante que escuché a un muchacho Rigoberto Hidalgo. Yo no lo seguía, pero ahora lo estoy siguiendo porque es un muchacho muy, muy preparado. Y él tuvo que confrontarse en una charla con un trans, o sea, con un hombre que se hizo mujer. Y este trans está defendiendo o está promocionando que el aborto es legal. Y cómo este trans apoya que el aborto es legal, tomando este texto. Dice: ¿ves? Dios manda a matar a gente. La mujer, si no quiere un hijo y si ve que el hijo le estorba, ¿qué tiene que hacer? El trans dice: puedes matarlo. Así. Cuando yo escuché este debate, mira lo que dijo este muchacho. ¿Tienes listo? ¿Tienes? Ok, vamos a escucharlo. Presta atención. Éxodo 12:29, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra. Por lo tanto, podría existir justificación moral para que una mujer decida interrumpir su embarazo. Aquí hay una falacia de categoría y un salto hermenéutico, porque mezcló actos judiciales singulares y teocráticos con decisiones reproductivas. El profesor del Antiguo Testamento Lau Younger demostró que esto es un tropo convencional, pertenece al género lenguaje hiperbólico con lo que nombra las guerras de Yahvé, pertenecen al registro militar del Antiguo Oriente de Melios, revista teológica internacional. Es un contexto teocrático, judicial, no norma moral universal. Amalek, Canaán son juicios históricos limitados en tiempo y propósito, emitidos por un Dios a un Israel teocrático, no licencias atemporales para justificar el aborto. La Biblia no afirma vida como
valor absoluto, sino dignidad por imago Dei, más justicia divina. Y la excepción es la prerrogativa del juez Dios o su designación teocrática única. Éxodo 21 protege explícitamente la vida del no nacido. Salmo 139 declara que somos formados desde el vientre. Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí. ¿El cristianismo es pro aborto? No. Es un error de anacronismo moral, error de eisegesis, porque está dando una intención que no está ahí. Está haciendo una confusión teológica y una confusión ontológica en cuanto al octa soberano divino. Dios quita y pone la vida a quien se le pega la gana y cuando se le pega la gana. No, Dios no promociona el aborto. Y eso me encantó porque este es un muchacho que ha tenido muchos debates con muchas personas de la ideología de género, y a todos los hace pero un paseo con la Biblia, porque me encanta que jóvenes estén preparados bíblicamente y puedan mostrar la cosmovisión bíblica que es totalmente opuesta a la cosmovisión del mundo. Entonces, estos muchachos del LGTB, de esta ideología de género, los trans y todo este grupo, van por el mundo tratando de ir quebrando toda el diseño divino por el cual la humanidad ha existido y existirá. Imagínate que ahora los hombres, este grupo, este movimiento de la nueva ideología de género dice: no, el matrimonio ya no vamos a permitir que sea hombre y mujer. Ya no, ya nos cansamos, porque hay mucho machismo, mucho feminismo. Entonces, ¿qué propones? Bueno, ahora hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es matrimonio. ¿En serio? ¿Sabes lo que va a pasar en el futuro con la sociedad, con la humanidad? ¿Qué va a pasar? Beverly, ¿qué va a pasar con la sociedad? Si hay un matrimonio hombre a hombre, mujer a mujer, ¿qué va a pasar con la sociedad, Beverly? Se va a destruir, se va a terminar, no va a haber más humanidad. ¿Cómo van a venir los niños? ¿Están locos? Entonces, qué bueno que podemos escuchar. Fíjate que el internet, si se puede usar de esa manera, es bueno. Vale la pena que temas tan importantes que estamos viviendo ahora se puedan confrontar a la humanidad con la Biblia. Bueno, llegamos al capítulo 28, rapidito, capítulo 28. Aquí hay otro problema en la vida de Saúl, y el problema de Saúl es que se va demostrando qué hay en su interior, qué está pasando en su vida espiritual. Fíjate que el problema del hombre, de la humanidad, no es político, no es económico, no es nada de lo que vemos exteriormente ahí en la superficie. El problema tuyo, el problema mío es espiritual, hermano. Espiritual. Y aquí terminamos con la vida de Saúl. Vamos a ver que este muchacho termina demostrando realmente que en su interior él espiritualmente estaba lejos de Dios, muerto espiritualmente. Ahora te voy a explicar por qué. Fíjate, el capítulo 28 habla de dos cosas en este pasaje que hace una introducción. La primera cosa es que Saúl tiene que salir a la batalla, y lo que pasa es que Samuel había muerto, y entonces él ya no tenía el profeta que le iba a ayudar a hablar con Dios para preguntarle a Dios qué es lo que él tenía que hacer. Ya no estaba el profeta. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que sucede aquí vamos a leer capítulo 28, versículo 1. ¿Estás conmigo? Amén. Dice así la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquís era uno de los reyes de los filisteos,
¿Por qué David termina con los filisteos, con el pueblo enemigo? Porque Saúl fue el rey que en vez, ¿te acuerdas? En 1 Samuel 17, no vimos ese texto, pero en 1 Samuel 17, David vence a Goliat. ¿Te acuerdas la historia esa? David vence a Goliat. Y cuando Saúl regresa al pueblo, y cuando entra al pueblo con la cabeza de Goliat, dice que la gente del pueblo comenzó a gritar: Saúl venció a sus miles, Saúl venció a sus miles, bravo. Y por ahí salía otra multitud diciendo: pero David venció a sus 10,000, bravo. Y cuando Saúl escuchó eso, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué están nombrándole a David? Yo fui el rey, yo soy el rey. ¿Por qué están nombrándole a David? Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 100,000. Y entonces como que Saúl comienza a tener un celo por David, porque piensa: pronto le van a hacer rey a él y yo voy a quedar a un lado. Entonces, ¿qué hace Saúl? Comienza a perseguirle a David. Y aquí empieza la transición de mientras Saúl va en decadencia espiritual, Dios tiene un hombre conforme a su corazón, y ese es David, que comienza a aparecer en la escena. Pero entonces aquí David está con los filisteos, porque tuvo que huir allá para que Saúl no le mate. Y entonces David está aquí. Ahora, Samuel, el profeta, muerto. Fíjate el versículo 3. Y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los escarnecedores, a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Suneún. Y Saúl juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, mira lo que pasa con este rey. Tuvo miedo, se turbó en su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Aquí vemos al rey Saúl que quiere salir otra vez a la batalla. Samuel había muerto y él ora para que Dios le conteste. ¿Y qué pasa? Dice la escritura que al tener miedo Saúl y estaba turbado su corazón, quería buscar a Dios para que Dios le contestara qué hacer con su vida, qué hacer en ese momento de su vida. ¿Qué iba a hacer con los filisteos? ¿Salir a pelear? ¿Quedarse? ¿Qué iba a hacer? Entonces dice: vamos a consultar a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos a Dios solo para que nos salve de esa situación, estamos en problemas. Cuando nosotros pensamos que Dios es el bombero que necesito para que cuando esté en cada situación llamo al 911 y venga y me salve. Pero el resto de mis días, el resto de mi vida, vivo como yo quiero, hago lo que yo quiero. Pero cuando me va algo mal, Diosito mío, dame ese trabajo. Diosito mío, dame salud. Diosito mío, hazme este milagro. ¿En serio? Y Samuel aquí comienza a clamar a Dios: pero si desobedeciste a Dios ya 2, 3 veces. Y dice que Jehová no le había contestado. ¿Sabes? Creo que es el peor juicio que puede recibir un hijo de Dios aquí en la tierra. Que un hijo de Dios ore a Dios y Dios cierre el cielo y no hay respuesta. Esa es la peor disciplina que podemos recibir en esta vida. Que ores a Dios y Dios no conteste tus oraciones. Terrible.
terrible vivir así. Dice Dios que no contestó ni por profetas, ni por sueños, ni por el Urim y Tumim. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento Dios hablaba al pueblo de esas tres maneras? Dios tenía profetas, que los profetas venían de parte de Dios y decían: así dice Jehová. Y si querían los reyes ser gobernados por Dios, tenían que escuchar al profeta. O Dios directamente hablaba a los profetas, o Dios directamente hablaba a los reyes por sueños. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Nabucodonosor tenía sueños, los reyes Saúl tenía sueños, David tenía sueños, ellos tenían sueños, Dios los hablaba por sueños. O el Urim o el Tumim, que eran dados que usaban los judíos. Querían tener una respuesta de Dios, tiraban los dados, y si la respuesta era así, salían a la batalla, y si la respuesta era no, no hacían nada. O sea, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Profetas? ¿Sueños? ¿Urim? ¿Tumim? ¿Cómo te habla? ¿Sabes? Yo creo que la iglesia hoy por hoy tiene un gran problema, que no entiende que la autoridad de la cabeza, Jesucristo, ¿sabes? La autoridad es Jesucristo. Cuando Jesucristo habla a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es y tiene la autoridad de Jesús. El Nuevo Testamento especialmente, las palabras de Jesucristo son la autoridad para la iglesia. O sea que cada creyente tiene la potestad de abrir la Biblia, y cada palabra que escuchas de la Biblia es la autoridad que viene de Dios, del Hijo de Dios. Vos no tienes que escuchar los sueños, las profecías de los hombres. Tú puedes venir a la Escritura y escuchar la palabra de Dios personalmente. Es triste ver ahora cómo muchas iglesias se dejan llevar por sus líderes, aunque sus líderes estén totalmente equivocados, errados en su concepto de la voluntad de Dios, en su concepto de cómo glorificar a Dios, en su concepto de cómo tener una relación con Dios. ¿No has visto esas iglesias inmensas, iglesias llenas de personas, donde las personas todavía creen que Dios puede usar a un hombre para hacer sanidades? Que Dios todavía puede, si tú traes un diezmo, Dios te puede multiplicar ese diezmo. Es gente que todavía ni ha entendido, ni le ha caído el 20 de lo que es la voluntad de Dios respecto a las enfermedades, respecto al dinero, respecto a cómo ser feliz, respecto a cómo tener éxito, respecto a cómo Dios quiere que tú le obedezcas a Él. La respuesta está en Dios, en su palabra. No, ¿por qué andas buscando en otro lugar si puedes venir a la palabra y ahí está la respuesta que tú necesitas? ¿Qué hacer con tus hijos? ¿Qué hacer con tu esposo, tu esposa? ¿Qué hacer en la iglesia? La Biblia tiene todas las respuestas que tú buscas. Pero fíjate lo que hace este hombre, Saúl. Mira, versículo 7. Estamos en 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Mira lo que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿What? Saúl, ¿qué estás haciendo? Locamente has hecho. ¿A quién tendrías que preguntar? A Dios sí, pero Dios no me contesta. Y si Dios no te contesta, ¿tienes autoridad de parte de Dios de ir a buscar respuestas donde una bruja, donde una mujer medium? ¿En serio, Saúl?
Wow. Ahora, fíjate que este pasaje es increíblemente interesante, porque en este pasaje vas a ver que Saúl acude a una bruja para pedirle que, como Dios no le contesta, resucite al profeta Samuel, para consultarle a Samuel. Ya que Dios no le contesta, quiere consultar con Samuel. ¿Sabes cómo se llama cuando una persona trata de ir a las huestes satánicas, a las huestes demoníacas a pedir respuesta? Bueno, hay muchas formas, hay muchas palabras, pero es meterse en un mundo oscuro espiritualmente, para que ese mundo espiritual oscuro, satánico del infierno, traiga respuestas a tu vida. Fíjate que eso es lo que ha sucedido con mucha gente. Por ejemplo, en este país, los grandes hombres, especialmente en la música, he escuchado, no sé si has escuchado tú, quieren ser famosos. ¿Y con quién hace pactos? Hacen pactos con el mismo diablo, con el mismo Satanás, con espíritus del demonio. Y son famosos. Y son famosos. Pero ¿cómo terminan esas vidas? ¿Cómo terminan? Hecho pedazos, destruidas, llenas de droga, llenas de alcohol, llenas de todo lo que este mundo te da. Pero lo que el mundo te da no es para satisfacerte, sino para destruirte. Ahora, fíjate, esto de consultar a los muertos para pedir una respuesta se llama necromancia. No, yo estoy estudiando, pero la necromancia es esta gente que se dedica a transar con los muertos para que los muertos revivan, o mejor dicho, sus almas vengan y poder hablar con esas personas muertas. Necromancia. La verdad que para mí eso es nuevo, pero está en la Biblia. Saúl fue a una bruja y le dijo: habla con un muerto. ¿Quién era el muerto? Samuel. ¿Y qué le digo? Bueno, quiero escuchar por medio de Samuel qué me dice Dios. Qué loco. Ahora, si tú sigues leyendo, vamos a seguir. Mira lo que hace Samuel cuando se levanta. Mira, versículo 8 dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores de los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es la forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto en su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado en rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino
de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha desechado, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová te entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué locura que comete el profeta Saúl. Ir a una bruja a preguntarle qué va a hacer ahora él si Dios no le contesta. Lo importante de este texto, hermanos, bueno, rapidito. ¿Por qué era malo que Saúl haga esto de ir a una bruja a consultar la palabra de Dios? ¿Qué era la voluntad de Dios? Porque ya Dios había dicho en el Antiguo Testamento, Dios ya había dicho que eso es pecado, que eso es perversidad. Fíjate, Levítico capítulo 19, versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos. Ya Levítico 19, Dios le dijo a Israel: no vayas con adivinos ni encantadores, no vayas con esas personas. Levítico 26 dice: Dios pondrá su rostro contra quien consulte a encantadores y adivinos. Otra vez, Dios diciéndole a Israel lo que no tenía que hacer respecto a esta parte espiritual. Levítico 20:27 dice: pena de muerte para los hombres y mujeres que practiquen espiritismo y adivinación. No era cosa sencilla para Dios esto, no era para pasar por alto esto. Había que esto tomarlo bien seriamente. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice: se prohíbe expresamente pasar a los hijos por fuego. Se prohíbe adivinación, se prohíbe hechicería, se prohíbe encantamientos, se prohíbe consulta a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquier que estas cosas hagas. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios había prohibido este tipo de prácticas espirituales, ir a los brujos, a los adivinos, a pedir señal de Dios. ¿Cómo puede estar Dios y Satanás de acuerdo? ¿Cómo puede estar las tinieblas y la luz de acuerdo? Imposible. En los libros históricos hay dos reyes que me encanta. Si tú lees en Segunda Reyes capítulo 21, dice que Manases hizo pasar a sus hijos por fuego y practicó encantamientos, agorería y consultó a los divinos y mediums. Manases era el peor de los reyes de Israel, que murió siendo asesinado por los babilónicos. ¿Por qué? Porque él no escuchó la voz de Dios. Pero después el rey Josías, todo lo que hizo Manases, de levantar templos, de levantar estatuas, de levantar estos ídolos para hacer rituales con mediums, viene Josías en Segunda Reyes capítulo 23 versículo 24, dice: y Josías quitó a los encantadores, a los divinos, a los espíritus familiares como parte de la reforma. En otras palabras, Manases terminó mal, arruinado, pero Josías terminó llevando al reino otra vez a las alturas. En los profetas, Isaías capítulo 8 versículo 19, nuevamente Dios diciéndole al pueblo: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará su pueblo a los muertos por los vivos? Isaías 19:3 dice: Egipto buscará encantadores y adivinos, pero se desvanecerá su espíritu. Isaías capítulo 47, 13 y 14 dice: se ridiculiza a los astrólogos, a los agoreros y a los pronosticadores de los tiempos. Todo el Antiguo Testamento Dios prohibió este tipo de prácticas, de ir y consultar a los muertos, o consultar a los adivinos, o consultar por la ouija, o consultar por algún demonio. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sabes que tristemente
Hay otras cosas asociadas a esto que no están detalladas aquí, pero nosotros podemos usar de sabiduría para entender que hay cosas relacionadas a estas. Por ejemplo, ¿qué hace la gente hoy? Pone su fe, su confianza en la lotería y dice: voy a comprar un numerito. ¿Cuánto cuesta un ticket? ¿Cuánto cuesta un ticket? Eso es lo que le estás robando a Dios. Cuando en vez de venir a Dios y escuchar a Dios, ¿qué dice Dios de ese problema que tienes? ¿Qué pasa con esas personas que van ahí a la gente que te lee las cartas? Te lee las cartas. A ver, léame, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Me va a traicionar mi marido? ¿Me va a traicionar mi mujer? ¿Voy a ser feliz? Léame la carta. ¿Qué estás haciendo? Haciendo un pacto con Satanás, con el enemigo, con los espíritus inmundos. Eso es abominación a Jehová. ¿Cómo puedes pedirle que las fuerzas del infierno, las fuerzas de las tinieblas traigan esperanza a tu vida, a mi vida? Es loco. Locamente has hecho, Saúl. Locamente has hecho. Ir a pedir una respuesta por medio de una bruja que resucite Samuel para pedirle dirección de Dios para el pueblo. Locamente has hecho, Saúl. Fíjate, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 28, vamos viendo cómo Saúl iba en su vida espiritual decayendo, degradándose cada vez peor. Termina consultando con una bruja en vez de consultar a Dios. Cuando ya Dios le dijo: ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueños, porque estás bajo disciplina. Si Saúl se hubiese arrepentido, si Saúl se hubiese vuelto a Dios, Dios hubiese tenido misericordia, pero este no hizo eso. Salió a la batalla sin escuchar a Dios. Mira lo que le pasó, capítulo 31. Mira lo que le pasa. Capítulo 31, versículo 1. Y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Qué hizo Israel cuando salió con Saúl? Fracasó, fue derrotado, porque Saúl salió sin la dirección de Dios. Versículo 3 dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspásamelo con ella, para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Cómo termina un hombre que en vez de buscar conectarse con la voluntad de Dios, en vez de buscar meterse en la historia de Dios, en vez de buscar glorificar a su Dios, él desobedece? ¿Y sabes cómo termina? Suicidándose, clavándose él mismo su propia espada. ¿Te acuerdas uno igualito en el Nuevo Testamento? ¿Te acuerdas de uno que terminó así? Judas, que le vendió a su Señor, a su Salvador. En vez de arrepentirse como Pedro se arrepintió, ¿qué hizo Judas? Se suicidó. Ese es el fin de aquellos que en vez de buscar a Dios en su vida para pedir dirección, guía, arrepintiéndose, buscando con temor y temblor la voluntad de Dios, deciden ponerle a Dios a un lado y seguir con su camino y seguir con sus planes y seguir con sus propósitos sin dejarle a Dios ser parte de su vida. El Nuevo Testamento está lleno también de muchas historias de este problema de los que vivimos ahora, de gente buscando dirección de Dios, dirección no de parte de Dios, sino de parte
del enemigo. Efesios capítulo 6, para ir cerrando, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice que nosotros no tenemos una batalla de carne y sangre. Nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad. O sea que nuestra carrera cristiana no es una carrera fácil, es una carrera donde hay una lucha cósmica. Tú no les ves a los demonios, tú no los ves a los ángeles caídos, tú no los ves, pero están ahí tratando de que tú tengas todos los impedimentos, tengas todas las barreras, tengas todo el desánimo, te debilita para que tú no te acerques a Jesucristo, a la palabra y al Espíritu Santo, para que puedas tener una vida fortalecida en el Señor y vencer al enemigo. Por eso es que Efesios capítulo 6, vas a ver que termina que el cristiano tiene que vivir puesta la armadura. Toda la armadura del Señor, el escudo, la espada, el calzado, la coraza, el casco, toda la armadura del Señor para poder resistir al enemigo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice que nosotros los hijos de Dios necesitamos estar atentos para discernir los espíritus que vienen y traen confusión al pueblo. Tenemos que tener discernimiento espiritual, porque ya tienes el Espíritu Santo de Dios, ya tienes la palabra de Dios. ¿Cómo te das cuenta de estos que vienen y tratan de engañar al pueblo y tratan de pervertir al pueblo? Como segunda de Corintios capítulo 11 versículo 15, Pablo dijo que así como Satanás es el ángel de luz, estos vienen disfrazados de ángeles de luz. Vienen disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y estos, claro, cuando vienen motivados por espíritus demoníacos, traen falsas doctrinas y obviamente se evidencia que son falsos profetas. Cuando alguien viene y dice que Jesucristo no te puede perdonar, no te puede salvar, Jesucristo no vas a poder tener una relación con Jesucristo porque Él no es Dios, o no puedes confiar en Él porque Él no puede ser suficiente en tu vida, estás frente a un falso. Estás frente a alguien que está tratando de desviarte de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza de lo que dice la Biblia. Por eso necesitamos discernimiento espiritual para ubicar a estos falsos. Y si no, dice Santiago capítulo 1, si te falta sabiduría, pídele a Dios. Pidámosle a Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Fíjate, ¿qué sería de nuestra vida, hablando de Silvia, de mí, de mi hija, si no estaríamos discerniendo todo lo que está pasando espiritualmente? Es para morirse, es para desesperarse. Pero gracias a Dios que sabemos que Dios está en control. Dios es el que mueve las cosas, Dios es el soberano, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que está en medio nuestro, Dios es el que nos sorprende. Y queremos estar en la historia de Dios, no en nuestra historia. Si tenemos que morir, vamos a morir. Si tenemos que, Dios tiene que ser el centro, no el hombre. Gálatas capítulo 5 versículo 22-23 es otra forma de ubicar y discernir si estos hombres que vienen con falsa doctrina, falsa enseñanza, movidos por espíritus demoníacos, es por el carácter cristiano. Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Esa característica debe tener aquellos que traen la verdad de Dios. Por último, hermanos, estamos viviendo días difíciles. Necesitamos cada vez más permanecer en Él. Dice, nada podéis hacer si no permaneces en mí. La pregunta que yo me hago es, ¿qué significa permanecer en Él? Y vas a ver que el mismo texto va a decir, el que permanece en mis palabras. Permanecer en Dios significa cuánto tiempo estás en la palabra de Dios, cuánto tiempo gastas en conocer la voluntad de Dios, cuán entendido eres de la palabra de Dios. Permanecer
en Dios, permanecer en Él significa permanecer en la palabra. Pero dice el texto, permaneced en mí y pedid todas las cosas que queráis. ¿Qué significa eso? Que no solamente necesitamos la palabra, pero necesitamos la oración. Cuando dice pedid y se os dará, está hablando de que si tú oras con el Padre, si tú oras al Padre, si tú estás empapado de la palabra, de la voluntad, y oras al Padre, la palabra, lo que Dios está en su corazón, lo que Dios desea, pedid todo lo que queráis. Permanecer en Él es no simplemente venir a la iglesia, no simplemente cantar coritos, no simplemente dar ofrendas. Permanecer en Cristo es orar continuamente, es estar dependiente de la palabra de Dios, conocer sus propósitos, conocer su voluntad. Eso es permanecer en el Señor. Samuel terminó mal porque él no permaneció en la palabra, desechó la palabra. Dios le dijo que lo que tenía que hacer y él no hizo. Saúl terminó mal porque él desechó esa comunión con Dios. En vez de tener comunión con Dios, fue a una bruja. Por eso terminó clavándose su propia espada. Hermanos queridos, estamos tiempos muy difíciles y necesitamos estar permaneciendo con el Señor. Y eso es simplemente permanece en la palabra, permanece en oración con tu familia, tus hijos, tu esposa, los hermanos. Permanece hasta que Él venga. Amén. Amén. Vamos a seguir permaneciendo en Él. Cierra tus ojos. Vamos a terminar.